Buenas noches. Hoy nos encontramos en la clase número 5 de corrosión, ingeniería de corrosión. Hoy lunes 20 de octubre, ¿no? Vamos a comenzar entonces nuestra clase. Gracias a todos los que participaron. Buenas noches, Zulmay, ¿cómo estás? Hoy se recuerda que buenas noches. Saludos. El próximo jueves 24, está bien. 24 de octubre va a ser nuestro examen, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre electroquímica. Vamos a compartir entonces un poco nuestro video para comenzar con la clase de hoy. Ok, ya vimos qué es la corrosión, ¿no? Vemos que la corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un cambio electroquímico o químico que hay en su entorno, ¿no? Sabemos que puede provocar daño de la estructura metálica, ¿no? Vemos, en la clase pasada estuvimos hablando un poquito de lo que sería la corrosión química, ¿no? Que es una reacción química, metal más oxígeno produce óxido. Y que hay óxido que forma buena capa adherente, uniforme, que hace que no se corroa, que no pase los cátodos ni ánodos dentro de ella. Pero hay otros metales que no forman capa protectora, sino forma capa que permite la entrada y salida tanto de ánodo y cátodo, lo que provoca que se vaya degradando el material base, ¿no? Entonces, lo que sería la corrosión electroquímica, ¿no? Vemos que la corrosión electroquímica es un proceso de degradación de metales que ocurre cuando entra en contacto con un electrolito. El electrolito es un líquido, ¿no? Por medio de aire, como podemos ver. Aquí podemos ver, vean que ahí vamos a encontrar un ánodo y un cátodo. Ya vamos a explicar esta naturaleza de lo que es ánodo y cátodo, pero el ánodo es el que pierde electrones, el cátodo que recibe. Si nos damos cuenta de la figura, vemos que el ánodo se está poniendo delgado. En cambio, el cátodo es más gordo. Quiere decir que el ánodo está perdiendo electrones y el cátodo lo está recibiendo. Como podemos ver ahí. Y tenemos también otro ejemplo de una pila. Tenemos zinc con cobre. Y vemos que a manera que se hace esto, se genera electricidad, ¿no? Por este cambio del sistema. Como podemos ver aquí. Ok, entonces vemos que la corrosión se puede clasificar, como ya hemos mencionado. En cuanto a su mecanismo, puede ser química y electroquímica, ¿no? Ya hemos visto las dos formas, estas dos formas. En el medio que se produce puede ser o vía seca o vía húmedo. En el aspecto de la superficie atacada puede ser uniforme, que abarca toda la superficie del material, o localizada en varios sitios. Varios sitios se van a encontrar. Dentro de esta localizada vamos a encontrar la categoría macroscópica y microscópica. Entonces, la macroscópica vamos a conseguir la galvánica, erosión, prieta, exfoliación, lixiviación y selectiva, ¿no? Como podemos ver ahí. Y en la microscopia vamos a ver lo que sería la intergranular, como podemos estar viendo ahí. Y bajo tensión. Ok, entonces vemos que la corrosión se clasifica en dos procedimientos, ¿no? Puede ser el mecanismo y el aspecto de la superficie atacada, ¿no? Entonces vemos que el mecanismo puede ocurrir dos, química y electroquímica. Y también puede ver otra más ahí. Según el medio que se produce, puede ser vía seca y vía húmeda.
Y en el aspecto de que es atacado a la superficie, podemos mencionar que sí que uniforme y localizada, ¿no? Macroscópica y microscópica. Como podemos ver ahí. Y existen los diferentes tipos de ahí. Ok, entonces, ¿qué vendría a ser la corrosión electroquímica? Vea que se define como un proceso en el cual los materiales, especialmente los metálicos, se deteriora a través de reacciones electroquímicas con su entorno, ¿no? Con su entorno, ¿no? Resultando en pérdida para la masa y las propiedades, ¿no? Entonces vean que es aquí importante, ¿no? Entonces vemos que la corrosión electroquímica se define como el proceso en el cual los materiales, principalmente metálicos, se deteriora a través de reacciones electroquímicas en su entorno, resultando en la pérdida de masa e industria, ¿no? Vemos que este fenómeno es crucial en diversas industrias, ya que afecta la durabilidad y seguridad de estructura, equipo y componentes, ¿no? De la muestra, ¿no? Como podemos apreciar ahí. Entonces, ¿cuáles serían los conceptos de electroquímica básicos, no? Entonces vemos que cuando hay electroquímica se refiere a la interacción que existe entre la electricidad y las reacciones químicas, ¿no? Donde se produce transferencia de electrones. Vean que cuando hay transferencia de electrones, el electrón es una carga cargada. Cuando existe transferencia, existe movilidad de campo, no más, menos, más. Esta transferencia es fundamental para el funcionamiento de las pilas galvánicas y otros dispositivos electrónicos, permitiendo así la conversión de energía química en energía eléctrica, energía química en energía eléctrica, como podemos ver ahí. Entonces, el equilibrio electroquímico es esencial para comprender cómo funcionan las celdas, tanto galvánicas y otros sistemas electroquímicos, ¿no? En este estado, las reacciones de oxidación y reducción, donde se lleva igual a tasas iguales, ¿no? Vean que esto hace que sea un potencial constante y estable. Ok, entonces tenemos aquí lo que sería la parte de los componentes de una pila galvánica, ¿no? Se vean que dentro de una pila vamos a encontrar los electrodos, hay una cubierta, vamos a encontrar el cátodo, el electrodito y lo que sería la alúmina, ¿no? Entonces vemos que el electrodo positivo es lo que uno llama el cátodo. El cátodo es el electrodo donde ocurre la reducción, es decir, ganancias de electrones. Entonces, cuando yo hablo de reducción, no es pérdida, sino está ganando electrones. En una pila galvánica, este electrodo es positivo porque se atrae. Porque atrae los electrodos negativos, ¿no? Entonces vemos que si este es el ánodo y este es el cátodo, esto va de aquí para acá, ¿no? Y el Profe, ánodo... una pregunta, disculpe que lo interrumpa. Con respecto a la electrólisis, o sea, lo que sería un proceso, bueno, sí, de electrólisis, donde tenemos un ánodo y un cátodo, la pregunta sería, ¿esos dos materiales deben ser de diferente potencial? O sea, ¿tienen que ser dos metales diferentes o pueden ser dos metales iguales para que ocurra la oxidación en uno y la reducción en otro?
No, ya ellos están medidos, ya tienen su potencial. Ya vamos a ver la tabla de eso, ¿no? Ahí vamos a ver. Vean que aquí no estamos hablando todavía de ningún compuesto, pero cada compuesto tiene su potencial, que lo hace un material noble o un material corrosivo, dependiendo de su potencial eléctrico. Ya vamos a ver eso, ¿no? Pero no, cada quien es distinto. Tiene que haber distinto para que haya un ánodo y un cátodo, ¿no? Uno que absorba electrones y otro que lo pierda. Ya vamos a ver todo eso, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es las partes, ¿no? Electrodo positivo gana ganancia de electrones. Electrodo negativo es pérdida, ¿no? Está perdiendo ahí electrones. Es lo contrario al ánodo, ¿no? Después tenemos lo que es la conexión, el puente salino, que es lo que une las dos celdas, ¿no? Permite el flujo de iones entre las dos soluciones. Vean que esto permite el flujo de iones entre las dos soluciones, ¿no? Y de esta forma para completar el circuito eléctrico, ¿no? Que se debe de hacer. Se vean que es crucial para mantener el equilibrio iónico y la continuidad de las reacciones electroquímicas, ¿no? Y tenemos después lo que es el electrolito, que vendría a ser el líquido, ¿no? Es la sustancia que permite la conducción de corriente eléctrica a disolverse en agua o en solvente, ¿no? Este medio, medio es iónico, ¿no? Vean que aquí se puede ver transferencia de iones en este medio electrolítico y es muy esencial para el transporte de electrones y eficiencia de la pila galvánica, ¿no? Como podemos ver ahí. Ok, entonces vemos aquí que es una reacción de reducción y oxidación. Entonces vemos, como dice aquí esta parte, son aquellas reacciones mediante la transferencia de electrones, ¿no? Por tanto, hay sustancias que pierden electrones, vean que aquí nos dice que se oxida, y otra que gana electrones, se reduce, ¿no? Entonces vemos que la oxidación, como hemos venido diciendo, un fenómeno mediante el cual una especie química pierde electrones. Por lo tanto, el número de oxidación aumentará algebraicamente por cada piedra de carga negativa, como podemos ver ahí. Entonces, la reacción anódica o ano, pérdida de electrones y de su disolución de material. Tenemos también lo que sería la reducción, fenómeno mediante el cual una especie química gana electrones. Por lo tanto, el número de, vemos que oxidación es cuando pierde electrones, reducción es cuando gana, ¿no? Y podemos verlo aquí. Vean aquí las reacciones. Aquí el hierro pierde 2 electrones. Aquí el cobre está ganando 2 electrones, ¿no? Y aquí tenemos unos ejemplos con sus reacciones químicas, ¿no? Entonces podemos ver aquí, ¿no? Y también podemos decir que hay unos agentes oxidantes y unos reductores. Entonces vean que esta reacción de hierro más 2 va a ser nuestra semireacción de oxidación y el cobre va a ser mi reacción de reducción. Entonces vean que al final queda que el cobre reacciona con el hierro para formar cobre más hierro más 2. Entonces vemos aquí que podemos tener oxidación, reducción y tenemos que calcular todo eso. Okay. Entonces vemos una pregunta que siempre pregunta, ¿por qué el cobre
Cu, cobre, el oro y la plata no sufren corrosión. Entonces, ellos no sufren corrosión porque son metales nobles. Potencial de reducción marina. Entonces, vemos que el potencial de reducción positivo en los metales nobles, esto hace que el material no se corroa, ¿no? En cambio, los metales activos presentan un potencial de reducción negativo a oxidación. Ya vamos a ver ahorita una tabla que nos permite diferenciar todo esto. Tenemos aquí un ejemplo, tenemos que el cátodo va a ser el hidrógeno y el zinc el ánodo, ¿no? Entonces podemos ver ahí entonces, ¿no? Aquí tenemos lo que estaba comentando sobre la tabla de electroposición, ¿no? Entonces vean que hasta aquí, pues, después de la línea abajo, el territorio de lo malo, ¿no? Por eso hay que tratar de seguir los falta para que no se pierda durante la ejecución del examen, ¿no? Y aquí nos da un ejemplo de todo esto. Vean que en este podemos hacer la misma reacción y nos da el potencial de tanto del ánodo como el cátodo. Entonces vean que después, si yo sumo ambos, vean que el ánodo pierde el electrón y el cátodo recibe. Sumo estos dos a cero, me quedaría cobre más 2 más hierro. Y aquí sería Fe más 2 más cobre. Ok, entonces vean que nuestro ejemplo nos da negativo y es bueno porque la reacción tiende a ese lugar, ¿no? Ok, aquí tenemos lo que sería la pila galvánica con el cátodo, ánodo y electrolito. Cátodo, ánodo y electrolito. Entonces vemos ahora, después que hicimos y vimos los tipos de corrosión, ahora vamos a ver lo que sería la ecuación de NER, ¿no? Vemos que la ecuación de NER permite calcular el potencial de un electrodo en función de las concentraciones de los reactivos y productos, ¿no? Como podemos ver ahí. Es fundamental predecir la espontaneidad de la reacción electroquímica y se aplica en diversos campos como la corrosión. Entonces vemos aquí, tenemos una ecuación de NER y aquí tenemos otra ecuación de NER. Vemos cómo debería ser una ecuación general y procedemos a hacer. Entonces aquí tenemos lo que sería la polarización, ¿no? Este es un fenómeno que ocurre en un electrodo cuando su potencial afecta la eficiencia de las reacciones, ¿no? Como podemos ver ahí. Entonces tenemos que tener cuidado en cuanto a esto, ¿no? Entonces vemos que la polarización es un fenómeno que ocurre en un electrodo cuando su potencial se ve alterado por la corriente eléctrica que lo gobierna, ¿no? Entonces vemos este cambio en el potencial afecta la eficiencia de las reacciones electroquímicas, ralentizando o impidiendo la transferencia de electrones y por ende impactando el rendimiento de los procesos, ¿no? Como podemos ver ahí. Ok. Ok, aquí tenemos entonces los diagramas de Purvé. Los diagramas de Purvé, vean que son diagramas que nos representan cuando un material está
hemos estado corroídos o estamos de humanidad o de pasividad, ¿no? Que debemos de estar pendientes en cada municipio. Entonces, vamos a hablar sobre equilibrio entre reacciones químicas. Entonces, los diagramas de Purver representan grandes equilibrios, ¿no? En las diferentes especies químicas de un sistema en función del potencial eléctrico y el pH. Listo. Y el pH. Esto permite visualizar las condiciones, ¿no? Vemos que tenemos la estabilidad y tenemos la predicción de eso. Vean que si nos damos cuenta en las láminas, tenemos ahí y calculamos entonces nuestro. Entonces vean que aquí en este ejercicio, vean que este es un diagrama de Purver, vean que nos dice que aquí en este rango es inmoble, hay corrosión y hay pasividad, ¿no? Vean los rangos que tenemos nosotros. Entonces vean que también se llama algo de predicción de la corrosión. Podríamos hacer también. Y tenemos los diagramas de Purver. Ok, entonces sabemos que el análisis del diagrama de Purver tenemos una teoría idéntica, tipo de corrosión previsto y tenemos las condiciones ambientales de aquí. Entonces vemos que un diagrama de Purver existe una variación y comportamiento electroquímico de los materiales, ¿no? Entonces tenemos que ver la zona de estabilidad, como le enseñé anteriormente, el tipo de corrosión que hay y las condiciones ambientales que debemos de evaluar. Ok, entonces vemos que una aplicación de los diagramas de Purver sería la selección de material resistente a la corrosión, ¿no? Identifica materiales adecuados según su comportamiento en condiciones diferentes. También tenemos los diseños del sistema de protección catódica, ¿no? Que vamos a ver en el tercer lazo, también todo eso. Y la evaluación de los procesos de tratamiento de agua. Ok, vamos a evaluar esos procesos de agua. Ok, entonces vemos que la corrosión electroquímica es un fenómeno que puede comprender la integridad estructural de los materiales y sistemas. Su estudio es fundamental para desarrollar estrategias de prevención y control, asegurando la estabilidad que debemos de presentar, ¿no? Entonces debemos tener cuidado en este entonces. Ok, entonces vemos aquí un ejemplo de una celda galvánica. Entonces tenemos aquí los ánodos, el electrodo que pasa y estamos viendo esto. Entonces vemos también, aquí vemos otra forma de colocar nuestra celda, ¿no? Aquí tenemos otra forma también. Y vamos aquí a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Vemos que una piedra galvánica consta de un electrodo de zinc de una solución 1 molar. Tenemos sulfato de zinc. Ahora nos pide aquí. Vean que tenemos una piedra galvánica que consta de un electrodo de zinc en una disolución de 1 molar de sulfato de zinc, ¿no? Ok, y otro electrodo de níquel en una disolución 1 molar de sulfato de níquel. Ambas disoluciones están separadas por una pared porosa, ¿no? Un cable externo con interruptor corta los dos electrodos. En el momento que cerramos el interruptor, vean que se va la luz, cierra la luz. Entonces se pregunta por el electrodo y no consigue ningún tipo de electrodo, ¿no? Solamente que Gabriel bajó y pudo ya ir a la universidad. Entonces vean cómo él puede jugar con los precios ahí subiendo y bajando. Ok, si no hay más preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Acuérdense que la próxima semana tenemos examen de lo que hemos visto, ¿no?
Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. No, no, todavía no nos hemos despedido. Ok, tenemos lo que Ay, sería la corona. Entonces vemos ahí, hemos, por lo menos la parte esta de la exposición, ¿no? Es lo que hemos terminado ahorita. Vamos a ver si me permite. Ver otra parte que quiero enseñarles. Vamos a ver entonces este video entonces. La velocidad.
Ok. Ok, entonces vimos ahí cómo es el proceso de electroquímico, ¿no? Y cómo sucede la transferencia de ánodo a cátodo. ¿Alguna pregunta? José, Jesús. No, profe, ninguna. No, ninguna pregunta. Ah, profe, ninguna. Ok. Vean que una corrosión electroquímica tiene que haber un electrolito, ¿no? Que permita la transferencia de electrones de ánodo a cátodo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que estar pendiente ahí. Vamos a ver. Ajá. Entonces, ok, vean que estas láminas están ahí en la plataforma, ¿no? Vamos a hablar un poquito. Aquí, por lo menos, ella habla de la parte de electroquímica, ¿no? Vean que también dice lo mismo. Que la electroquímica es la parte de la química que se carga del estudio de las relaciones cualitativas y cuantitativas existentes entre la energía eléctrica y las reacciones químicas. Vean cómo una reacción química puede producir electricidad, ¿no? Con la transferencia de electrones de ánodo a cátodo, ¿no? Y lo que provoca las reacciones redox, como hemos visto anteriormente. Vean, reacciones químicas, electricidad, ¿no? Entonces, vemos una que es el ánodo y otra que es el cátodo, ¿no? Entonces, vean cómo ocurre la transferencia de electrones. Por lo tanto, existe electricidad, ¿no? Porque hay transferencias de un lado hacia otro. Entonces, vean que en estas soluciones están unidos, esto es nuestro puente salino. Aquí vean cómo hay transferencias de electrones, se prende la lámpara y se deja así actuar, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué pasa con la pila de Daniel cuando hizo sobre el zinc y el cobre, ¿no? Y vemos lo que hemos venido explicando anteriormente, ¿no? Entonces vemos que a veces se le inyecta hidrógeno al agua para aumentar la corrosión, ¿no? Y aquí nos habla un poquito sobre los potenciales
de cada celda, ¿no? Vemos que los potenciales de tablas de oxidación y reducción son valores que están tabulados y que se toman como referencia para el potencial de la celda, ¿no? Y tenemos los potenciales de semirreacciones con diferentes propiedades, ¿no? Vemos aquí, igualmente vemos la tabla de potencial. Vean que el único que está en equilibrio es el hidrógeno y lo demás tenemos que luchar, ¿no? Ya les expliqué que esta es otra forma de colocar una celda galvánica, ¿no? Y tenemos aquí la ecuación de NER, ¿no? Vean que la vamos a utilizar para los ejercicios que tenemos en clase, ¿no? Traten de revisar los ejercicios que les he colocado para no tener sorpresa, ¿no? Entonces vemos aquí los potenciales que se arrancan, ¿no? Ok, entonces vemos aquí una celda galvánica, ya que está una solución de nitrato de plata en un recipiente, y aquí tenemos el nitrato de plata y tenemos el cobre, ¿no? Y vean cómo calculamos la energía potencial. Igual la electrólisis, hacen con varios. Y aquí hablamos de lo que sería ánodo y cátodo, ¿no? De los elementos. Y posteriormente vean que hay lo que sería la parte de la electrólisis, ¿no? Ok. Entonces, vean que para el jueves tenemos nuestra segunda evaluación. Vean que va a ser sobre la unidad 1 y la unidad 2, ¿no? Entonces, estén pendientes ahí por la evaluación por Saya. Yo voy a estar pendiente si sale algún inconveniente, se va la luz, el internet, ustedes me avisan. Y para darle más próloga, no que me van a avisar a las 11 de la noche cuando yo esté dormido, ¿no? Traten de hacer las cosas temprano para salir bien. ¿Alguna duda? José, Jesús, Surmali. Profe. No, profe, ninguna. Ok. Sí, pero con respecto al examen, estuve leyendo y usted mencionó ahí que el examen debe de llevar dibujo, ¿no? O sea, que va a haber unas preguntas reflexiones. Sí, a veces se pide dibujar. Y entonces ustedes, como manera de interpretación, lo van a hacer a mano, ¿no? A mano alzada, como yo lo llamo así a veces. El dibujo. Ah, ok, está bien. Es relacionado sobre el tema, ¿no? A veces te pido corrosión electroquímica, tú puedes ahí dibujar dos celdas eléctricas y una electroquímica. Corrosión galvánica también vendría a ser lo mismo prácticamente. Ok, y el examen es referente a este tema que estamos viendo de electroquímica, ¿no? O también va a llevar la parte de corrosión y todo eso. Sí, va a ser la parte 1 y 2. Ahí te lo dice, va a ser objetivo 1 y 2. Ok, está bien. Está bien, pues. Vamos entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias por participar. Los que todavía no han terminado con su actividad, traten de terminarla y nos vemos el jueves entonces, pues. Muchas gracias. Dale, profe, buenas noches.